El TLC o Tratado de Libre Comercio es un acuerdo que se realiza entre dos países o más con el objetivo de mejorar la economía de los países que firman el tratado. Una de las principales características de los tratados de libre comercio es la reducción o la baja de los aranceles o impuestos en los productos con el fin de mejorar las exportaciones e importaciones de los países. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos fue un tratado aprobado el 10 de junio del 2011 y el cual comenzó en vigencia en el mes de mayo del 2012. Fue un tratado bilateral que se firmó con el fin de mejorar la economía y el comercio, buscar incentivar la inversión, mejorar las condiciones de vida y de trabajo en ambos países. Tratado que sin duda iba a tener sus pros y sus contras, sus beneficiados y sus afectados. Vamos a mirar ambas caras de la moneda. En el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se firmaron acuerdos y beneficios bilaterales, es decir, en igualdad de condiciones, lo que implica una competitividad de cara a cara con la producción de Estados Unidos. La reducción de los aranceles y los impuestos de los productos será igualitaria, de manera que se pueda exportar e importar de manera equitativa. Ahí es donde encontramos una de las principales barreras que muchos creen que puede afectar la economía colombiana. ¿Por qué? Hay que ser claros, la capacidad de producción de Estados Unidos es muy superior a la de Colombia, en ámbitos de maquinaria, tecnología, capacidad de producción, infraestructura vial y otras más. De este modo, se puede deducir que Colombia no va a tener la capacidad de competir de tú a tú en muchos campos, como lo son el agro y la industria y otros más. Las importaciones aumentarán en un porcentaje importante y la economía y la producción interna del país se va a ver afectada. A continuación escucharemos unas de las palabras de Jorge Enrique Robledo, senador de la República, y quien es uno de los principales opositores a este Bueno, tratado. ¿qué quieren hacer con los tratados de libre comercio? Ya la mencioné. Primero, hacer irreversibles las reformas neoliberales de los años pasados y, además, agravarlas. ¿Qué va a pasar si el TLC con Estados Unidos y Canadá y Europa entra en vigencia? Pues que se va a arruinar más el agro. Hoy, por ejemplo, en Colombia todavía hay producción de leche, pero se acaba con el TLC. Hay producción de arroz, pero se acaba con el TLC. Hay producción de cerdos, pero debe acabarse con el TLC. Y en el caso de la industria, parecido. Va a haber mayores pérdidas industriales si esos tratados entran en vigencia. Porque, entre otras cosas, digamos con franqueza, hablar de que un país débil como Colombia puede desafiar a potencias como Estados Unidos o Europa, pues es abusar de la ingenuidad de la gente, es mentirle de manera calculada a los colombianos para engañarlos. Eso es la realidad de lo que sucede. Pero además en el libre comercio se quedan con todo, se quedan con el sector financiero, las telecomunicaciones, con las compras públicas, golpean el medio ambiente, sí que empobrecen, por supuesto, a los trabajadores y a las relaciones laborales. Entonces, digamos que lo que van a hacer con esta cosa de los tratados de libre comercio no es ni siquiera más de lo mismo, me decía un amigo mexicano, no, me decía, senador, es peor de lo mismo. O sea, más desastres a la economía nacional y esta es la razón por las cuales nos oponemos. Bueno, hasta aquí todo es negativo. ¿Dónde quedan las esperanzas de progreso? ¿No hay posibilidades? ¿Vamos a sucumbir ante el imperio estadounidense? ¿Qué pasa a un año de la puesta en marcha del tratado? ¿No se puede rescatar nada del TLC? El punto está en no quedarse en las desventajas, en lo negativo, es leer, informarse y saber qué es eso, para qué sirve y cómo poder aprovecharlo, ya sabiendo que no hay reversa y que el tratado se encuentra en vigencia. Miremoslo desde el lado bueno, por ejemplo, la apertura en la educación, la posibilidad de homologar a futuro las carreras profesionales en Estados Unidos y muchas otras más ventajas que habría que analizar a profundidad. No hay duda que Colombia, a diferencia de Estados Unidos, no está y nunca estuvo preparada con un plan para afrontar el tratado,
pero lo que sí es claro es que no se puede quedar sentado esperando a ver qué pasa, hay que dar el paso y afrontar lo que se viene. La pregunta es, ¿qué se va a vender? ¿Qué se va a exportar? Si no se puede competir produciendo leche, trigo o cebada, hay que ser creativos, hay que vender artesanías, manufactura, cuero, gastronomía, flores y cantidades más de productos que se pueden aprovechar y que en Estados Unidos son escasos y muy apetecidos. Tecnificar e industrializar estos productos, vender y ser competitivos, no quedarse en los lamentos y afrontar una realidad que se puede convertir en una crisis económica, pobreza, desempleo y muchos otros factores que pueden debilitar la estabilidad de Colombia. Hay que informarse. Desde los medios de comunicación encontramos que sin duda los medios masivos son reservados y poco críticos con relación al TLC. Las notas casi siempre son cifras que favorecen y dan buenos resultados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aumento de exportaciones y buen acogimiento del tratado. Pero también se crean las dudas si en verdad está favoreciendo la economía colombiana. El diario El Espectador publicó un artículo llamado Un año del TLC, y en el cual hace referencia a un crecimiento importante en las exportaciones de hidrocarburos y minerales, pero también a las pérdidas en el sector agropecuario. Pone en duda las políticas que acogen y favorecen a las empresas transnacionales que llegan a invertir al país. Por otro lado, las repercusiones negativas ya son evidentes para la organización no gubernamental Recalca, Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio, quien en un artículo publicado en su página principal titulado Un año del TLC, desastre anunciado y manos atadas, advierte las negativas que ha traído este tratado para la economía colombiana. Indica que los índices de importaciones han aumentado en muchos campos y que las exportaciones no han aumentado en el índice esperado. También advierte de la asimetría y de la ventaja que tiene Estados Unidos en la competencia comercial y la crisis de muchos agricultores y campesinos colombianos. A un año de la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos, los resultados no son muy claros. Hay ganancias, hay pérdidas, no se sabe a ciencia cierta, pero todavía no se puede dar un resultado final o una concepción absoluta de las repercusiones que ha tenido este tratado en las economías de ambos países. A continuación, escucharemos algunas de las opiniones acerca del TLC con Estados Unidos. Bueno, una de las contras del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es que Colombia no tiene estándares internacionales para poder importar la mercancía. Se tiene que hacer una regulación con el INVIMA, con entidades que hagan todo ese tipo de trámites para que la calidad y la parte como jurídica y de cumplimientos de estándares internacionales se pueda dar. Otro de los contras podría ser que la competitividad de Colombia no da para el mercado estadounidense, pese a que uno de los sectores que se debería ver beneficiado es el sector de manufactura. El principal proveedor de manufactura en Estados Unidos es China. China pues, es una industria que no tiene comparación con nadie por sus bajos costos, entonces Colombia no es un país competitivo en ese sentido. Otro contra es que Colombia todavía no tiene la infraestructura necesaria para sacar del país la mercancía, no tiene las vías, no tiene los puertos suficientes para poder hacer toda esa salida de la mercancía. Uno de los pros podría ser Estados Unidos tiene una regulación para la inmigración de personas muy fuerte. Este TLC podría volver un poco laxo el ingreso de las personas colombianas, sin embargo pues este todavía es un poco difícil. Y lo otro pues los bajos aranceles para las personas que cumplen con los requisitos, que cumplen con todas las regulaciones, bajo de aranceles y poder incursionar en el mercado norteamericano, que es un consumidor muy grande.